Bueno, se ha acusado de parte de los colegios particulares subvencionados de ignorancia al ministro de no conocer el sector. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el presidente de la CONACEP, Hernán Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Usted insiste en que el ministro de Educación no sabe del sector, y si eso es así, ¿quién está entonces a cargo de la reforma? A ver, aquí hay una cosa clara. Nosotros tenemos que asumir la buena fe del ministro en el sentido de que la reforma que ha enviado no busca destruir el sector particular subvencionado. Por lo tanto, la segunda deducción que tenemos que sacar de ello es que, tal como ha ingresado la reforma, no es viable para los colegios particulares subvencionados cumplir con el mínimo de las primeras dos exigencias que se le ponen desde el punto de vista no de constituirse como sociedad, como corporación o fundación sin fines de lucro, sino que cumplir con el traspaso de la propiedad a estas fundaciones. En ese contexto, nosotros hemos dicho que el ministro no conoce al mundo particular subvencionado. Ahora, ¿cuál es la principal dificultad? Que la mayoría, usted decía, 80% no son dueños y lo otro que no tengan deuda. ¿Eso le parece complejo? Es que no es que nos parezca complejo. El proyecto dice de que todos aquellos sostenedores a enero del 2014 tienen que ser dueños de la propiedad. Y la verdad es que más del 70% de los sostenedores no son dueños de la propiedad. Eso es una condición insalvable. Por el otro lado, supuestamente si es que salvásemos esto en el Parlamento, la segunda condición es que la propiedad tiene que traspasarse sin deuda. Y más del 80% de los sostenedores tiene deuda, principalmente hipotecaria. Señor Herrera, ¿cómo se hace cargo usted de hechos que también hemos visto de colegios particulares subvencionados que funcionan en locales arrendados y que de pronto se les acaba el contrato de arriendo? Y lo hemos visto en meses de marzo, que de pronto los estudiantes, los apoderados se encuentran con que los niños están en la calle, con que no se pueden hacer clases, porque efectivamente el colegio no era dueño del establecimiento. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de esas situaciones que ocurren en la práctica hoy en Chile? Nosotros no tenemos ningún problema que eso quedara claramente establecido desde el punto de vista de un contrato de mediano o largo plazo en la nueva ley. Es decir, en el fondo, el tema de la propiedad no puede ser la discusión hoy día, la gran discusión de la educación en Chile. Debería haberse apuntado a la calidad y no partir por esta cosa de la propiedad y los fierros. Señor Herrera, en el proyecto como está establecido hoy, ¿ustedes tienen una estimación de cuántos colegios podrían o bien cerrar sus puertas o bien convertirse en colegios particulares pagados? Nosotros nos tomamos de la ley una vez más. Y la verdad es que si es que funcionase como lo plantea el ministro, el tema del reemplazo del financiamiento compartido, que espero tener la oportunidad de explicarlo más adelante, cubriría del orden de el 60%, con generosidad digamos que entre el 50 y el 60% de los establecimientos que hoy día cobran copago. Por el otro lado, se estima que hay del orden del 10% de establecimientos que están en el tope del copago. Esos establecimientos, la verdad es que es muy difícil. Nosotros hemos consultado y creemos que es muy difícil que se mantengan en el sector si no le permiten mantener ese nivel de ingresos para dar calidad. Raya para la suma entre gente que no dice va a poder funcionar con el tema del copago y la gente que no va a poder hacerse cargo del traspaso del inmueble donde funcionan. ¿Tiene alguna estimación de qué porcentaje 40%. O en número? ¿40% 10, va a cerrar, dice usted? No. 10 que podría pasar a particular pagado, ¿ya? Y 30% que la verdad que no puede seguir prestando el servicio con los montos para generar estándares de calidad. Para tenerlo claro, usted dice que un 30% de los colegios particulares subvencionados va a cerrar. Es decir, ¿O va a tener que ser comprado por el Estado? En este momento, bajo estas condiciones, ¿sí? Al menos el 30% cerraría. Pero no me queda claro, señor Herrera, cuál es el cálculo que usted hace para decir que 50 o 60% solamente quedaría cubierto por el alza de los recursos del Estado para compensar el fin del copago. ¿Nos puede explicar cómo llega a esa cifra? Sin problema. La presidenta dijo de que el reemplazo del financiamiento compartido iba a ser peso a peso. Nosotros lo que quisiéramos, que el proyecto y el ministro honrara la palabra y el compromiso de la presidenta, y que el reemplazo sea peso a peso. Tal como está en el proyecto, no es peso a peso. Por lo tanto, se establece una primera etapa, en el tiempo cero, llamémoslo así, de una subvención de gratuidad, que sería 5.000 pesos y que crecería hasta el año 3 del orden de los 10.000 pesos. Y hay una segunda subvención, que es esta subvención que apunta a la clase media, que sería del orden, en el primer momento, de 13.000 pesos. Si uno toma ambos, suma 18.000 pesos.
18.000 pesos, la verdad es que podría uno decir que tomaría un sector que cobra hasta 20.000 pesos de financiamiento compartido. Si nos paramos en el año 3, subimos 5.000 pesos más y podría ser 23.000 pesos. Uno podría decir que hay un sector que cobra financiamiento compartido hasta el monto de 25, 28.000 pesos y que podría adscribirse a este tipo de subvención. Y eso estaría del orden entre el 40 y 50% de... Está bien, pero lo que dice el gobierno es que esto va a seguir aumentando gradualmente hasta el año 10 y que también el fin del copago no es de un día para otro, sino que también va a ir disminuyendo gradualmente, por lo tanto se van a ir empatando hacia el año 10. No es que en el año 3 se prohíba el copago y las escuelas que quedaron con copagos por encima quedan con ese diferencial. Es un proceso gradual también la eliminación del copago, tal como es un proceso gradual el aumento de la subvención estatal. Efectivamente. Pero el sostenedor hoy día, cuando tú le planteas el año 10, que en el año 10 va a tener que dejar de cobrar copago y que no va a tener la posibilidad de tener los mismos ingresos y entregar los mismos estándares de calidad, no está disponible a esperar esta agonía de 10 años y está por salirse hoy día. Ahora, hay colegios particulares subvencionados que lucran, efectivamente. ¿Qué porcentaje de los sostenedores cree usted que se va a ir porque no puede seguir lucrando? Es que el tema del lucro, en el fondo ha sido una caricatura que ha instalado el ministro y el ministerio. Porque aquí finalmente lo que nosotros hemos dicho es que no hay un dimensionamiento real del lucro. El ministro no ha sabido decir cuánto se lucra. No pregunto a usted, no se lo estoy preguntando al ministro. ¿Hay colegios particulares subvencionados que lucran? Hay colegios particulares subvencionados con fines de lucro que hacen retiros de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Cuánta Efectivamente. gente es absolutamente legal? Entonces estamos de acuerdo. Sí. ¿Cuánta de esa gente cree usted que va a cerrar porque no puede legítimamente seguir haciendo su negocio? ¿Y cómo reciben las palabras del gobierno que dice que necesitan educadores y no mercaderes? Nosotros hemos dicho que los sostenedores han declarado que no se quieren ir del sector porque mayoritariamente son profesores, es gente que ha extendido su vocación desde el aula hasta la gestión, y lo segundo es que no están dispuestos a vender. Y entre los apoderados, ¿usted cree que efectivamente, como dice Andrés Alamán, se está generando un movimiento social de grandes proporciones entre los apoderados de los colegios particulares subvencionados? ¿Y a dónde va a llegar, cree usted? A ver, efectivamente hay una preocupación enorme y creciente de parte de las familias, y principalmente de las familias de clase media y sectores vulnerables, que han optado por una educación particular subvencionada y que hoy día sienten que estos proyectos se van a morir y ellos no están disponibles para retornar al sistema municipal. Y en eso de no estar disponibles, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días o en los próximos meses? Ha habido ya enorme cantidad de reuniones a través del país de grupos de padres y apoderados que han expresado su voluntad de jugársela por la educación particular subvencionada. Okay. ¿Qué significa jugársela en concreto? ¿Qué tipo de acciones significa? ¿Significa salir a la calle a marchar? ¿Significa suspender las clases? ¿Significa tomarse colegios? ¿Qué significa en la práctica? Primero significa poder plantearle a los parlamentarios, porque entendemos que la discusión con el gobierno y con el ministro ya no fue, pero plantearle a los parlamentarios la posición de los padres respecto a estos colegios y por qué los eligen. Eso es lo más importante. Yo no diría que en estos momentos están por salir a la calle, pero sí por expresar su sentimiento con respecto a lo que sienten como un atentado a lo que han elegido como educación. Señor Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.